Hola, esta es la primera lección del curso de electrodinámica. Este curso, desde el lado físico, es equivalente a cualquier curso introductorio de electromagnetismo, pero la diferencia aquí fundamental es que vamos a hacer uso de algunas herramientas del cálculo en varias variables, especialmente el teorema de Gauss, que vamos a estar empleando frecuentemente, así como el teorema de Stokes, que va a aparecer con menos frecuencia, pero este tipo de resultados ya deben de ser conocidos para los estudiantes de este curso. Entonces, esta primera parte, que se refiere a la ley de Coulomb y las bases de la electrostática, vamos a tratar de presentarla de una manera completa pero abreviada. Entonces, ya sin más preámbulo, pues voy a comenzar hablando de la ley de Coulomb, dando por hecho que ya ustedes conocen algunos resultados básicos relacionados con esta ley. Entonces, el primer punto importante es que, bueno, sin entrar en detalles acerca de qué es lo que quiere decir la carga eléctrica, de hecho nos meteríamos en profundos problemas si quisiéramos explicar qué es la carga eléctrica, así es de que, tal como hacemos frecuentemente dentro de la física, simplemente damos por sobreentendidos estos conceptos y no nos detenemos a tratar de explicarlos. Entonces, el punto es que conocemos experimentalmente el hecho de que los cuerpos materiales pueden tener esta propiedad que es la carga eléctrica. Una forma de producir cargas eléctricas es mediante fricción. Si tomamos un trozo de vidrio, de plástico, al frotarlo adecuadamente podemos producir carga eléctrica. Y precisamente ese tipo de experiencias pues ya se conocían desde el siglo XVIII y poco a poco se fue estableciendo la electrostática, que en cierta forma culmina con el establecimiento de la ley de Coulomb. Un punto muy importante en este proceso fue el descubrir que existen dos tipos de carga eléctrica que originalmente se habían llamado electricidad vítrea y resinosa, pero más convenientemente ahora los llamamos carga positiva y carga negativa respectivamente. Entonces, el punto de partida es que dos objetos cargados, y aquí, tal como ocurre con la mecánica, es muy conveniente utilizar el concepto abstracto de una carga puntual, así como en la mecánica uno emplea la abstracción de una masa puntual. Bueno, aquí también va a ser conveniente pensar en cargas puntuales. Entonces, imaginemos dos cargas cuyas magnitudes vamos a denotar por Q1 y Q2. Entonces, tenemos dos cargas que vamos a suponer se encuentran en reposo relativo una con respecto a la otra, pero no solamente eso, sino que vamos a suponer que se encuentran en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial. Entonces, normalmente no se hace mucho hincapié en este aspecto, en este punto, pero aquí sí voy a tratar de ser sumamente explícito en este sentido. Cuando hablamos de la electrostática, vamos a considerar cargas que están en reposo con respecto a algún sistema de referencia inercial, y estos sistemas pues regularmente los representamos mediante un conjunto de ejes. Aquí pues vamos a emplear ejes cartesianos porque es la costumbre y porque las coordenadas cartesianas son las coordenadas que podríamos decir más naturales. De hecho, históricamente pues justamente fue lo primero que apareció, pero ya poco a poco vamos a ir utilizando otros sistemas de coordenadas de acuerdo a las necesidades que poco a poco van a ir apareciendo. Entonces, tal como ocurre en la mecánica, vamos a utilizar el concepto de vector de posición. Entonces, una vez que hemos seleccionado un conjunto de ejes coordenados, y aquí un sistema simplemente se puede imaginar como tres varillas rectas que están unidas en ángulo recto, y sin meternos tampoco a tratar de definir con precisión el concepto de sistema inercial, aquí también pues vamos a dar por hecho que esta idea la conocemos ya bien, sabemos qué se quiere decir por eso en la mecánica. Entonces, bueno, tenemos aquí un sistema, decía, un sistema de referencia, y con respecto a este sistema de referencia vamos a poder hablar de los vectores de posición de estas cargas puntuales.
Nos conviene pensar en cargas puntuales porque justamente con un solo vector de posición vamos a poder dar todo lo que se necesita acerca de la configuración del sistema de cargas del que estemos hablando. Y la situación más simple es tener, bueno, más simple y no trivial, es tener dos cargas puntuales. Entonces aquí tenemos dos cargas que están en reposo con respecto a un sistema de referencia inercial, con respecto a ese sistema. Las cargas van a estar definidas, determinadas, distinguidas por ciertos vectores de posición que vamos a llamar R1 para la carga de magnitud Q1 y R2 para la carga de magnitud Q2. Entonces, simplemente como un resultado experimental, vamos a tomar como punto de partida el hecho de que al estar estas dos cargas una frente a la otra, van a ejercer fuerzas que llamamos electrostáticas, y estas fuerzas tienen dos propiedades importantes. Una es que la fuerza está a lo largo de la línea que une a estas dos cargas. Por ejemplo, la fuerza que actúa sobre la carga Q2 resulta que va a estar a lo largo de esta línea que une estos dos puntos, y si llamamos F2 a esta fuerza, bueno, resulta que esta fuerza es igual a una cierta constante cuyo valor depende del sistema de unidades que empleemos por el producto de las magnitudes de las cargas entre la distancia al cuadrado, y esa distancia, como bien sabemos, se puede representar de esta manera. Si nos fijamos en la diferencia R2 menos R1, este es un vector que va de R1 a R2. La norma nos da la distancia, y lo que dice la ley de Coulomb es que la magnitud de esta fuerza, en este caso estoy pensando en una fuerza repulsiva, vamos a suponer que estas dos cargas son del mismo signo, por ejemplo, aunque en realidad, como veremos enseguida, esta expresión algebraica cubre todas las posibilidades. En este momento, para el dibujo que estoy aquí poniendo, vamos a pensar que tenemos dos cargas del mismo signo, es decir, ambas positivas o ambas negativas, va a haber una fuerza repulsiva entre ellas. Entonces, sobre la carga Q2, esa fuerza va a estar dirigida en este sentido, tal como se ve aquí en la figura. Esto que está aquí sería la magnitud de la fuerza, y para tener la fuerza ya dada de una manera completa, lo que hace falta es un vector con la dirección correcta, y esa dirección es precisamente la del vector R2 menos R1, y para que sea solamente la dirección lo que nos interesa, aquí lo que necesitamos es un vector de norma 1. Entonces, este vector que está aquí es un vector que apunta hacia la derecha en el diagrama, en este punto, y tiene una magnitud 1, así es de que para lo único que aquí lo necesitamos es para que nos dé la dirección correcta de esta fuerza. Entonces, esta expresión, que se puede simplificar de esta manera, como K por Q1, Q2 por R2 menos R1 sobre la norma del vector R2 menos R1 al cubo. Esto entonces va a representar la fuerza que se ejerce sobre la carga Q2 debido a la presencia de la carga Q1. La constante K, como dije, depende del sistema de unidades que uno emplee, y sin entrar en este momento en los detalles acerca de la definición de los coulombs, vamos a simplemente tomar pues como un concepto que ya conocemos, y en ese caso la constante K resulta tener un valor numérico de aproximadamente 8.9 por 10 a la 9 en unidades de newtons por coulomb sobre coulomb al cuadrado por metros cuadrados. Y la costumbre es, como veremos ya más adelante con más detalle, escribir esta constante en la forma de 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aquí conviene poner en forma explícita este factor de 4 pi para que más adelante se pueda cancelar con otros factores similares que aparecen en los desarrollos que veremos posteriormente. Entonces la constante tiene esta forma conveniente, y repito, en el sistema que vamos a estar empleando a lo largo de este curso, que es básicamente el sistema MKS, o lo que se llama también el sistema internacional, entonces esta acá tiene un valor, decía, de 8.9 por 10 a la 9 en el sistema de unidades que aquí vamos a estar empleando, en el cual las cargas se expresan en términos de coulombs. Entonces, esta expresión se puede escribir de acuerdo con esto, de esta manera.
Y otra cosa que conviene aquí señalar es que por simetría sobre la carga Q1 vamos a tener una expresión similar, simplemente intercambiando los subíndices, de tal forma que lo que se puede aquí ver de inmediato es que si intercambiamos los subíndices 1 y 2, vean ustedes que el producto es conmutativo, el producto de números reales, entonces este producto no va a cambiar, pero esta diferencia sí va a cambiar de signo. Entonces eso quiere decir que la fuerza electrostática satisface la tercera ley de Newton, es decir, estas dos cargas al momento de estar interactuando de esta manera ejerce una sobre la otra una fuerza igual y opuesta a la que se ejerce de parte de la segunda carga sobre la primera. Entonces esta es la expresión básica y lo que vamos a hacer en lo que sigue es prácticamente hallar las consecuencias o algunas de las consecuencias de esta expresión básica. Aquí simplemente como parte de la estructura general, recuerden, esta expresión que aquí tenemos se obtiene básicamente de una serie de mediciones experimentales, es decir, experimentalmente se encuentra que la magnitud de la fuerza decrece, como decía, con el cuadrado de la distancia, y aquí vamos a suponer que a pesar de que en las mediciones experimentales no tenemos una plena seguridad de que esta expresión sea exacta, aquí lo que vamos a suponer es que esta expresión efectivamente es la expresión exacta para la fuerza, sin ningún error, que se ejerce, decía, entre dos cargas puntuales. El siguiente paso, que es muy importante en lo que sigue, y es una enorme simplificación el que las cosas sean así, es que cuando tenemos no dos cargas como en el dibujo que aquí tenemos a la vista, sino que tenemos muchas cargas más, entonces vamos a suponer también como resultado de los experimentos que se cumple un principio de superposición, de tal forma que en una situación más general, si ahora imaginamos que se tiene un conjunto de muchas cargas, una carga de magnitud Q1 con un vector de posición R1, otra carga de magnitud Q2 con un vector de posición R2, y así podemos seguir hasta tener una carga de magnitud Qn representada por un vector de posición Rn. Entonces, sobre una carga Q, ya en este caso no le pongo subíndice, que también va a tener su propio vector de posición. Entonces, el principio de superposición, junto con la expresión que teníamos arriba, nos dice que sobre esta carga va a haber una cierta fuerza, que es simplemente la suma vectorial de las fuerzas que separadamente tendríamos calculando la interacción entre cada una de estas n cargas con la carga Q. A lo que me refiero es a que esta fuerza sobre la carga Q, así lo voy a indicar, se va a poder calcular como este factor que en este momento puede parecer un tanto molesto, pero como dije, el 4pi conviene incluirlo desde un principio con la idea de que más adelante va, por el contrario, a simplificar algunas expresiones como ya estaremos viendo. Entonces aquí lo que vamos a tener es la suma vectorial desde i igual a 1 hasta n de los productos de la carga Q por la carga QI por R menos RI sobre la norma de R menos RI al cubo. Aquí, bueno, hablé de que es importante que los estudiantes de este curso pues conozcan las herramientas del cálculo en varias variables, pero otra parte muy importante que vamos a estar utilizando continuamente es el lenguaje vectorial, así es de que aquí se supone que ya el estudiante está familiarizado con todos estos conceptos, lo que es la norma de un vector y las operaciones elementales entre vectores, cosas que se tratan también frecuentemente en los cursos de cálculo de varias variables. Así es de que esto lo vamos a estar utilizando continuamente en lo que sigue. Entonces vean que esta expresión está basada en lo que aparece aquí arriba. Noten que cuando queremos calcular la fuerza sobre la carga Q2, aquí aparece como primer término el vector de posición
de esa carga. Aquí en forma similar, cuando queremos calcular la carga sobre la fuerza, sobre la carga Q, lo que aparece primero es el vector de posición de esa carga y después restándosele el vector de posición de las otras cargas que son las que estarían produciendo la fuerza sobre esta, que es la que nos interesa aquí en particular. En el denominador, debido a que la magnitud de un vector y de su negativo es exactamente la misma, no es muy importante en qué orden escribamos estos vectores, pero aquí simplemente por uniformidad conviene escribirlo exactamente como aquí lo he hecho. Ahora, un punto muy importante que vamos a estar viendo en lo que sigue es que esta combinación de vectores y de magnitudes, esto que tenemos aquí justamente, resulta que tiene ciertas propiedades diferenciales o algebraicas sumamente convenientes que vamos a estar aprovechando, como decía, frecuentemente en lo que sigue. Es decir, vamos a ver que es algo muy afortunado el que justamente esta fuerza dependa de los vectores de posición a través de este factor que aquí tenemos. Y la razón tiene que ver con esto que vamos a demostrar enseguida. Es un cálculo muy sencillo en donde vamos a repasar los conocimientos sobre lo que es el gradiente, derivación parcial y cosas así, pero aquí conviene pues expresarlo como un resultado que conviene tener en mente y que vamos a estar empleando no solamente en la parte de la electrostática, que es lo que estamos aquí viendo para comenzar, sino que más adelante, cuando hablemos de la magnetostática y en otros contextos, vamos a ver que esta relación es realmente muy útil. Entonces, la proposición que vamos a demostrar es esto que enseguida escribo. Y la proposición consiste en esto que R menos R' entre la norma de R menos R' al cubo se va a poder escribir como menos el gradiente de la función escalar, que es 1 entre la norma de R menos R'. La prueba de que esto es cierto consiste en un cálculo directo, simplemente recordando primero qué cosa es la norma de un vector y cómo se calcula el gradiente de una función. Entonces aquí pues el orden no es muy importante de qué cosa vemos primero. Entonces simplemente recordemos que si tenemos una función que depende del vector de posición de un punto, ese vector de posición lo podemos ver como una terna de números reales. Aquí recordemos que cada vector lo podemos identificar con una terna de números reales que son sus componentes respecto a estos ejes cartesianos. Entonces aquí en forma totalmente de equivalencia vamos a poder hablar del vector de posición o de las coordenadas del punto que corresponde al extremo de este vector. Entonces, si tenemos una función así, recordemos que el gradiente de f se define, y esa es la definición que regularmente uno encuentra en los libros de cálculo diferencial en varias variables, como la parcial de f con respecto a x por el vector unitario y, más la parcial de f con respecto a y por el vector unitario j, más la parcial de f con respecto a z por el vector unitario k. En este caso, el gradiente que necesitamos calcular, que es este que aparece aquí, depende no solamente del vector r, sino que también depende esta función del vector r'. Entonces, en este cálculo que vamos a hacer, vamos a tratar solamente como variable a x, y, z, y en cambio a las coordenadas que corresponden al vector r' las vamos a tratar como constantes. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es un cálculo totalmente directo, que bueno, es importante hacerlo alguna vez y pues quedarse con el resultado que vamos a probar enseguida y que, como dije, va a ser fundamental en todo lo que sigue. Entonces, el gradiente de 1 entre r menos r' en forma un poquito más explícita sería esto, sería el gradiente de la función 1 sobre
la raíz cuadrada de x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado. Aquí se entiende que de la misma manera que el vector de posición de algún punto R tiene coordenadas cartesianas x, y, z o componentes cartesianas x, y, z, este vector R' correspondientemente va a tener como componentes x', y', y z'. El vector R menos R' es precisamente el vector que aquí escribo enseguida. R menos R' sería x menos x' por y más y menos y' por j más z menos z' por k. El vector R es simplemente xy más yj más zk. El vector R' es algo similar, x' por y, y' por j, z' por k, de tal forma que la diferencia es esto que aquí está indicado. Y la norma de este vector, pues es, como de costumbre, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por eso es que tenemos esta expresión tal como aparece aquí arriba. Para calcular este gradiente, algo que conviene hacer, como sabemos muy bien, es escribir la función de esta otra forma, como x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo elevado a la potencia menos 1/2. Lo que necesitamos entonces es calcular las derivadas parciales con respecto a x, y y z de esta función, que como vemos depende de x, y y z efectivamente, aunque también depende de x', y', y z', pero estas últimas tres aquí las tratamos como constantes. Entonces la primera derivada que aquí necesitamos calcular, si seguimos este orden, pues sería esto que escribo enseguida. Aquí simplemente esto lo pongo por separado para que recordemos qué quiere decir esta resta de vectores, y ahora vamos a continuar con el cálculo de este gradiente. Entonces lo que vamos a tener es que la derivada con respecto a x de esta función se calcula, simplemente este exponente se pone como coeficiente, entonces vamos a tener menos 1/2 de toda esta expresión elevada a la potencia menos 1/2 menos 1, o sea, menos 3/2. Entonces lo que vamos a tener es x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado, todo elevado a la menos 3/2. Y siguiendo la regla de la cadena, faltaría multiplicar por la derivada de lo que está dentro de los corchetes con respecto a x, pero claramente eso es 2 veces x menos x'. Entonces aquí tendríamos por 2x menos x', y nada más, porque la derivada de esta cantidad que está dentro del paréntesis con respecto a x es un 1. Entonces eso es lo que tendríamos hasta aquí, y eso falta multiplicarlo por el vector unitario y algo similar tendríamos con las demás derivadas. Aquí vean que si derivamos ahora con respecto a y, de nuevo vamos a tener un menos 1/2, todo esto a la menos 3/2, igual que aquí, por la derivada de esta contribución con respecto a y, que sería 2 por y menos y', por el vector unitario j, y así continúan las cosas. Este 2 se puede cancelar, como ustedes pueden ver, y ahora podemos identificar esta combinación que aparece aquí. No es otra cosa más que el cubo de lo que teníamos aquí previamente. Por lo tanto, se puede abreviar de esta forma, como 1 entre r menos r' al cubo. Entonces, de esta forma abreviada, el signo menos y todo esto se puede escribir de esta forma. Y lo único que falta, como ustedes pueden ver, sería la diferencia x menos x' por y, que es el factor que apareció al derivar con respecto a x. Pero como dije, al derivar con respecto a y, tendríamos algo muy similar que nos va a llevar a un y menos y' por j, y finalmente tendríamos z menos z' por k. Y todo lo que está dentro de los corchetes es justamente esta expresión, que es precisamente r menos r', de tal forma que lo que estamos aquí demostrando es que el gradiente de esta función escalar es lo mismo que menos r
menos R' entre la norma de esa diferencia al cubo. Y eso es justamente lo que se quería demostrar. Como corolario de esta proposición, conviene notar, porque también lo vamos a estar utilizando de vez en cuando, es que esta diferencia R menos R' entre R menos R' al cubo también se puede escribir como esta otra expresión. Esta nabla prima significa algo similar a lo que teníamos aquí, pero en lugar de derivar la función que está enfrente de la nabla con respecto a x, y z, lo que esta nabla prima va a significar en lo sucesivo es derivar con respecto a x', y' y z'. Y vean que si derivamos esta función con respecto a x', y', y z', aparece un signo menos adicional que precisamente va a cancelar el signo menos que teníamos aquí como resultado de este exponente negativo. Entonces vamos a tener dos signos menos que se van a cancelar, de tal forma que este cociente, que aquí lo estamos considerando no por capricho, sino porque justamente este cociente, como dije, es el que aparece en la ley de Coulomb combinada con el principio de superposición. Entonces, esta combinación, decía, que aparece aquí, vamos a tener dos maneras, por lo menos, de expresarla, ya sea como menos el gradiente de esta función escalar, o, como acabamos de ver, equivalentemente podemos utilizar este resultado y escribirlo como más el gradiente primo de la misma función, que es 1 entre la norma de la distancia entre los puntos R y R'. De acuerdo con este resultado, entonces, si regresamos a lo que teníamos allá arriba, del lado un poquito más físico, entonces la fuerza sobre la carga de magnitud Q va a expresarse de la siguiente manera que ahora vamos a ver. Simplemente recordemos que la F sub Q se podía expresar como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aquí lo que voy a hacer primero es escribir de nuevo la expresión que teníamos arriba antes de utilizar estas expresiones en términos de la nabla. Entonces lo que habíamos dicho es que como resultado de la ley de Coulomb básica junto con el principio de superposición, la fuerza sobre una carga Q es el producto de Q por QI por el vector R menos RI sobre la norma de R menos RI al cubo. Entonces, esta es la expresión que teníamos antes, pero ahora, utilizando, por ejemplo, la relación que aquí hemos probado previamente, todo esto se puede escribir también como menos el gradiente de esto que escribo enseguida, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la suma desde i igual a 1 hasta n de Q por QI entre la norma de la diferencia entre R menos RI. Entonces vean que la nabla con el signo menos al actuar sobre esta función, que de hecho es lo único que depende de las coordenadas x, y, z. Vean que los demás aquí son números constantes y aquí estamos empleando el hecho de que las derivadas de una suma son las sumas de las derivadas, así es de que esta nabla puede saltar sobre esta constante, también sobre estas constantes, puede meterse dentro de la suma y cuando actúa sobre esta función justamente nos da este cociente que aquí pues necesitábamos. Entonces este es el resultado que aquí tenemos. Entonces esto nos dice que la fuerza sobre cualquier carga debida a n otras cargas puntuales se puede expresar de esta manera. Y de una vez lo que podemos notar es que esto también se puede escribir así, como menos Q. Aquí vean que esta QI no se puede sacar de la suma porque precisamente las cargas Q1, Q2, Q3 hasta Qn pueden ser todas diferentes. Pero esta carga Q sí sería un factor común en todos los términos de esta suma y como tal se puede sacar de la suma
y por ser una constante se puede sacar también del gradiente. Entonces todo esto se puede escribir convenientemente como menos Q por el gradiente de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la suma desde igual a 1 hasta n de Qi entre la norma de R menos Ri. Y esto nos va a llevar a dos conceptos muy importantes, que son el concepto de campo eléctrico y de potencial eléctrico. Entonces, yendo en orden, lo primero que voy a hacer es esta expresión que tenemos previamente, la voy a expresar como la Q, la magnitud de la carga que va a estar sintiendo esta fuerza. Recuerden, esta F sub Q es la fuerza sobre la carga Q. Entonces aquí lo que estamos encontrando es que esa fuerza se puede escribir como la magnitud de esa carga por algo que seguramente ustedes ya conocen, que es lo que se llama el campo eléctrico en el punto donde se coloca la carga Q. Aquí, para no regresar al dibujo que teníamos antes, lo presento de nuevo. Lo que tenemos, recuerden, es una colección de cargas Q1, Q2, etcétera, hasta Qn, con sus respectivos vectores de posición. Y tenemos el vector de posición de la carga Q, sobre la cual estamos aquí calculando la fuerza que estas n cargas van a ejercer. Entonces, el resultado que viene de combinar la ley de Coulomb con el principio de superposición es que la fuerza sobre esta carga, que se encuentra en el punto R, se puede expresar como el producto de la magnitud de esta carga, que, como dije antes, es un número real que puede ser positivo o negativo, por esta cantidad E de R, que simplemente por definición sería el equivalente a lo que está aquí escrito con todo y el signo menos. Vean ustedes que, suponiendo que estas cargas están ya en posiciones fijas, entonces lo que tenemos aquí es una magnitud vectorial que depende del punto en donde colocamos esto que se suele llamar la carga de prueba. Si esta carga la colocamos en algún otro lugar del espacio, dejando fijas estas n cargas, entonces en cualquier otro punto vamos a tener algo similar. La fuerza sobre esta carga va a ser el producto de la magnitud de la carga por el valor del campo eléctrico que estas cargas producen en ese otro punto. Estas cargas, repito, tienen magnitudes fijas, posiciones fijas, y en cada punto del espacio van a producir un cierto campo eléctrico que se va a calcular de esta manera. Noten que esta expresión no depende de la carga de prueba. La carga de prueba quedó aquí separada. De lo único que depende esta combinación es de donde se encuentran estas cargas Q1, Q2 hasta Qn, que son estos vectores de posición, la magnitud de esas cargas, que son esta Q1, Q2, Q3 que aparecen en esta suma, y esta E precisamente es función de R, porque aquí se encuentra el vector de posición del punto donde queremos calcular esta fuerza. Entonces, el campo eléctrico producido por estas cargas se va a calcular de esta forma, y aquí tenemos de una vez dos resultados importantes. Una es que el campo eléctrico en el punto R, producido por las cargas Q1, Q2 hasta Qn, se va a poder expresar como 1 entre 4 pi epsilon 0, la suma desde 1 hasta n de Qi por R menos Ri sobre R menos Ri al cubo, o también se puede escribir como menos el gradiente de la función 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la suma desde 1 hasta n de Qi entre R menos Ri. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a estar utilizando estas expresiones para que resulte pues claro la definición y la utilidad de estos conceptos. Aquí simplemente comento en este punto, aunque seguramente todo esto ya es conocido para ustedes, que conviene hacer así las cosas, introducir el concepto de campo eléctrico, y esto último que aquí aparece es lo que se denomina el potencial electrostático. Entonces aquí lo que estamos obteniendo es que el campo eléctrico en el punto R se puede determinar como menos el gradiente del potencial electrostático, esta phi,
va a ser justamente la función que se encuentra aquí indicada entre los paréntesis. Y más adelante vamos a hablar acerca del significado físico, que en este caso tiene la phi. Pero independientemente de su significado físico, que es importante, esta phi es también muy conveniente, como ya iremos viendo en los ejemplos más adelante, porque esta es una función escalar de la cual podemos obtener el campo eléctrico, y con el campo eléctrico podemos calcular la fuerza eléctrica. Entonces aquí la idea, que digamos no fue lo que originalmente apareció de inmediato después de los trabajos de Coulomb y de sus contemporáneos, sino que prácticamente medio siglo después se vio la conveniencia de introducir este concepto de campo eléctrico. Entonces la idea es que si queremos calcular la fuerza sobre una carga, conviene primero determinar el campo eléctrico que esas otras cargas producen, que es esta definición que aquí tenemos, y resulta que ese campo eléctrico tiene ciertas propiedades matemáticas muy especiales gracias al hecho de que se puede expresar a través de un gradiente. Algo que aquí ya de inmediato conviene señalar es que, como consecuencia del hecho de que el campo eléctrico es menos el gradiente de un potencial, eso automáticamente implica, y eso es un teorema de cálculo diferencial en varias variables, que el rotacional de E tiene que ser idénticamente cero. Aquí vean que ya no estoy escribiendo el argumento R, digamos eso ya se sobreentiende. Esta es más o menos la forma que se utiliza con frecuencia, y solo cuando conviene recalcar en dónde estamos evaluando el campo eléctrico, entonces ponemos ahí en forma explícita el punto donde nos interesa calcular el valor de este campo. En otras ocasiones, como aquí, omitimos el argumento. Aquí ya se da por sobreentendido que este E es justamente un campo vectorial. Entonces lo que hay que recordar aquí es el concepto de campo vectorial. Un campo vectorial es una función que en cada punto de su dominio nos da un vector. Entonces aquí, de hecho, en todos los puntos del espacio vamos a tener un cierto vector que es el campo eléctrico producido por esta distribución de cargas. De hecho, noten que el campo eléctrico va a ir decreciendo con el cuadrado de la distancia, es lo que ya habíamos visto de la ley de Coulomb, pero no importa qué tan lejos estemos de una distribución de cargas, entonces aún así va a existir un cierto campo eléctrico. El campo eléctrico en ese sentido se dice que tiene un alcance infinito, no importa qué tan lejos nos vayamos, tendríamos en principio un campo eléctrico que no es cero. El dominio sería entonces en principio todo el espacio, y este campo eléctrico tiene esta propiedad, es decir, un campo vectorial arbitrario no va a poder representar un campo electrostático. Para que un campo sea de origen electrostático, para que represente el campo producido por cargas puntuales como las que aquí tenemos, una propiedad que tiene que tener es esto, que su rotacional valga cero. Ahora, hasta aquí en este punto hemos hablado de distribuciones de carga que llamamos discretas, es decir, es una colección de cargas puntuales, pero en muchas ocasiones conviene pensar también en distribuciones continuas, es decir, no necesariamente en un número finito o infinito de cargas que están separadas unas de otras, sino que, como ya también seguramente están familiarizados con ese hecho, es conveniente imaginar que la carga puede estar distribuida de una manera continua en el espacio, haciendo a un lado el hecho de que experimentalmente sabemos, sobre todo en la actualidad, quizá en la época de Coulomb y medio siglo después, esto todavía no era algo ampliamente aceptado, pero ahora la idea que tenemos es que pues las cargas finalmente residen en los electrones, los protones. Entonces son cargas que finalmente son cargas discretas, están separadas unas de otras, pero tomando en cuenta que normalmente el montón de cargas que tenemos es muy alto, estamos hablando de trillones quizá de cargas puntuales, entonces es conveniente pensar como si fuera prácticamente una distribución continua, y eso nos lleva a varios conceptos que vamos a estar utilizando en lo que sigue.
En particular, algo que vamos a estar empleando frecuentemente es el concepto de una densidad volumétrica de carga. Entonces, la idea es que, ya para terminar esta lección, que ahora vamos a imaginar no solamente cargas puntuales, sino que vamos a imaginar cargas que pueden llenar toda una región del espacio. Y de hecho bastaría con pensar en la definición de una distribución volumétrica, pero en algunas ocasiones, como ya veremos, conviene separar el concepto de una distribución superficial o inclusive de una distribución longitudinal. Entonces comienzo con la definición que permite tratar todos los casos de una manera unificada, pero en ocasiones, como dije, va a ser conveniente también hablar de densidades superficial y longitudinal. Entonces, vamos a definir una función escalar, ρ, que se va a definir de esta forma. Ρ va a ser una función que puede variar de un punto a otro del espacio. Aquí R es el vector de posición de un punto genérico del espacio. Y esta función puede ser no una constante, de hecho puede tener un signo en algunos puntos, otro signo en otros, puede valer 0 en algunos lugares, y lo que queremos es que esta ρ sea tal que cuando integramos sobre el volumen que nos interesa, lo que queremos es que esto sea igual a la carga encerrada en la región B. Entonces, si B es esta región del espacio, la densidad volumétrica de carga, como se le llama a esta ρ, queremos que sea eso, una función tal que cuando se integra en la región de interés nos da la carga neta encerrada. Como decía, esta ρ puede ser positiva en algunos puntos, negativa en otros, de tal forma que va a haber cancelaciones probablemente en ese caso. Bueno, ya lo que resulta de la integral sería la carga neta, y lo que queremos es que esto sea cierto sin importar en cuál región nos fijemos. Si ahora nos fijamos en una región más pequeña, bueno, algo similar tiene que ocurrir. Como dije, en ocasiones conviene pensar que la carga no está ocupando una región tridimensional, sino que en muchos casos conviene pensar que la carga está distribuida en una superficie. En tal caso, como ustedes ya seguramente saben, conviene entonces definir este concepto de la densidad de carga superficial, que se suele denotar con la letra sigma minúscula, y la definición es algo similar. Si nos fijamos en esta función, que nuevamente va a poder tener un valor diferente en cada punto de esta superficie, aquí ahora esta R es el vector de posición genérico de cualquier punto de la superficie. Entonces, cuando integramos sobre la superficie, entonces aquí simplemente ponemos dA o ds para indicar el elemento de superficie. Entonces, lo que queremos es que esto sea igual a la carga, podríamos decir embarrada o distribuida, carga neta nuevamente, en la región S. Finalmente, si tenemos un hilo a lo largo del cual hay carga, entonces aquí lo que conviene hacer es definir el concepto de carga longitudinal, que se suele denotar con la letra lambda minúscula. Aquí de nuevo, en cada punto de esta curva vamos a poder tener una densidad distinta. Ahora la R sería el vector pues que corresponde a cualquier punto de la curva. Entonces, cuando integramos sobre esta curva, entonces si C es la curva, aquí ponemos dL o ds. Hay muchos símbolos, por desgracia, que se utilizan. Digo por desgracia porque no hay una notación uniforme. Pero bueno, aquí en lo que sigue vamos a estar utilizando frecuentemente un dL minúscula o en ocasiones un ds minúscula, tomando en cuenta que frecuentemente en cálculo o en geometría la S sirve para representar la longitud de arco. Aquí dL sería precisamente eso, la longitud de un trozo infinitesimal, digamos, de la curva. Entonces, lo que queremos es que esta lambda, en este caso, represente aquella función tal que al integrar sobre una curva nos dé la carga, digamos, depositada
en C, en la curva, y lo que necesitamos es que esta relación sea válida sin importar cuál sea el tamaño de C. Si nos fijamos en un trozo más pequeño, bueno, algo similar queremos que se cumpla. Entonces, esta es la definición básica de estas densidades volumétrica, superficial y longitudinal de carga que vamos a estar empleando en lo sucesivo. Entonces, para no prolongar más esta primera lección, aquí voy a concluirla y ya en la siguiente lección vamos a estar viendo algunos ejemplos del cálculo del potencial y del campo eléctrico producidos por distribuciones tanto discretas como continuas, utilizando los resultados que aquí acabamos de repasar. Bien, espero que la explicación haya resultado clara y bueno, ya estaremos aplicando todo esto posteriormente. Hasta la siguiente, muchísimas gracias.